La sesión científica de hoy es la sesión científica de los residentes que van a hacer una discusión de 2 casos clínicos. Uno corresponde al Hospital Maciel, el otro corresponde al Instituto de Oncología. El primer caso lo va a presentar el doctor Asanza, y cuando ustedes quieran empezamos. Contamos para la discusión de los 2 casos clínicos de un panel de referentes, que es el doctor Arévalo, la doctora Florencia Nefa, el doctor Federico Lorenzo, la doctora Adriana de Cola, la doctora Francis Bergeret. Para algunos temas puntuales de anatomía patológica, yo voy a estar comunicándoles si hay algunas dudas. Está también la doctora Benedicta Caserta conectada. Y bueno, cuando quieras, Sansa, empezamos. Dale, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Yo soy Francisco Asanza, residente de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel, del profesor Daniel González. Y junto con la unidad de mastología vamos a presentar un caso clínico de una paciente de 38 años, procedente de Rocha, sin antecedentes personales a destacar, que con antecedentes familiares pesados, con mucho antecedente genético, digamos, con un hermano con cáncer gástrico antes de los 30 años, una abuela paterna con un cáncer gástrico también antes de los 50 años, un tío paterno con cáncer de colon y una tía paterna con un cáncer de mama antes de los 50 años. Como antecedentes gineco-obstétricos, una menarca a los 12 años, una gesta, un parto vaginal y una lactancia satisfactoria. La paciente se contacta con nosotros en octubre del año pasado por un cuadro que inicia en febrero, es decir, 8 meses antes, por una tumoración en la mama derecha, de crecimiento progresivo, indolora, sin signos fluxivos y sin telorrea. Perdón, ahí está. Al examen, la paciente presenta mamas pequeñas. En la mama derecha una clara alteración del complejo alveolar-pezón, ¿no? Con una retracción del mismo y una tumoración que se observa en ambas fotos en el cuadrante superexterno de la mama, responsable de esta alteración del complejo alveolar-pezón, y destacar de que no impresionaba compromiso de la piel ni el pezón, y una axila negativa clínica. Entonces, la primera pregunta que hacemos al auditorio es: ¿qué estudio solicitaría inicialmente para empezar el diagnóstico en esta paciente? Acá un poquito habíamos conversado con Francisco, y cuando hacíamos la presentación, esto habitualmente no sucede, ¿no? O sea, ustedes van a ver que el algoritmo diagnóstico imagenológico en la paciente, cuando se fijan en las fechas, no condice con las recomendaciones, y además de no condicer con las recomendaciones, temporalmente está muy espaciado, ¿no? Pero bueno, quizás para abrir un poco el panorama, imaginemos, ¿no?, que esta paciente va a consulta de una policlínica de mastología o de cirugía, y de repente le podemos preguntar al doctor Arévalo cuáles serían los estudios que inicialmente solicitaría para evaluar esta presentación clínica. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Es una historia muy interesante, ya un diagnóstico que han pasado varios meses, y como bien dice el doctor Ciuto, la imagenología va a ser seguramente algo tardío, pero lo que tenemos más a mano siempre, generalmente en toda unidad de mastología, al lado es un ecógrafo. Por lo tanto, una ecografía mamaria en una paciente de 38 años con esta tumoración creo que sería el primer examen a pedir. Nos daría una imagen morfológica de la lesión, nos tipificaría la lesión y nos va a dar un BI-RADS significativo para inclinarnos a un diagnóstico imagenológico aparte del examen clínico, por supuesto. Y Carlitos, digo, la explicación fue más que clara, pero supongamos que esto sea lo más parecido a lo que asistencialmente ocurre. La paciente se va a ir del consultorio con
quizás con varios estudios y no solo con el pedido de ecografía. Digo, porque lo lógico es que no esté yendo y viniendo, ¿no? ¿Ya le solicitarías algún otro estudio imagenológico más, además de la ecografía mamaria? A ver, sí, en las unidades de mastología donde uno está centrado, le podemos pedir más imagenología, pero lo que nos apresura ahora es el diagnóstico. Por lo tanto, yo creo, y así lo tengo protocolizado, en la unidad donde trabajamos, que la imagen va de la mano con la biopsia. Entonces, la imagen nos va a dar un diagnóstico imagenológico y en el mismo acto, el imagenólogo, que sabe mucho más de nosotros de imagen, está capacitado para realizar una biopsia core. Por supuesto que de la mano va a ir a esta paciente de 38 años una resonancia nuclear. Y puntualmente la indicación de mamografía en esta paciente, ¿qué pensás? Quedó silenciado. Está silenciado, está Carlitos. silenciado. Avísenle. No se escucha. Perdón, voy de vuelta. ¿Ahora se escucha? Sí, te preguntábamos si puntualmente veías algún lugar en la mamografía, ya que no la has mencionado antes de mencionar la resonancia. De 38 años creo que es no el mejor estudio, dado que seguramente es una mama densa y no nos va a mostrar las mejores relaciones. Si bien se le puede solicitar, cuando uno pide siempre lo complementario a la ecografía debería ser la mamografía, pero el mejor estudio en esta paciente va a ser la resonancia. Bueno, por supuesto que la idea es que si alguien quiere agregar alguna pregunta lo haga. Lamentablemente va a tener que ir a la iconografía y levantar la mano electrónica porque generalmente cuando compartimos pantalla no nos vemos las caras. Pero bueno, está abierto si alguien tiene alguna duda para interrumpir, ¿no? Esa es la idea. Seguí nomás, Pancho, si querés. El doctor Dale. Figueredo levantó la mano. Está silenciado, Gustavo. ¿Me están escuchando? Ahora sí Sí. se te escucha. Sí, perfecto. De Rocha, trabajo con la doctora Núñez. Creo que es de rigor solicitar una mamografía porque nos pueden mostrar microcalcificaciones, tanto en la mama afectada como en la contralateral. En algún momento se va a tener que solicitar, por más que sean mamas densas, pienso que es de rigor solicitar una mamografía. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Nosotros habitualmente solicitamos ambos estudios, independientemente de la edad que tenga la paciente y más que pertinente las apreciaciones de Carlitos acerca de la densidad mamaria. Ahora Frances nos podrá ubicar un poco en contexto, a ver cuánto afecta la densidad mamaria en una paciente joven para la interpretación diagnóstica. Entendemos que en la etapa diagnóstica nos debemos manejar, o por lo menos lo tenemos protocolizado de esa manera, con mamografía y ecografía. Lo que sí queríamos señalar de la historia es que si ustedes se fijan, hay como 8 meses de separación entre un estudio y otro. Entonces, independientemente de que uno solicite uno o solicite ambos, idealmente no debería, o sea, acá pasaron situaciones temporales que se alejaron de la idealidad de la paciente, ¿no? Un poco también era marcar eso, porque no deja de ser la realidad de nuestro medio. Nosotros seguimos estando preocupados por el personal que repara. ¿Seguimos, les parece? Hubo un audio ahí, pero... Seguimos, ya se solucionó. Bárbaro, gracias. Bueno, la paciente llega a nuestra consulta con un resultado en ecografía mamaria que la realizó en mayo, es decir, que cuando la paciente se notó la tumoración, no es que nunca consultó, sino que durante esos 8 meses la señora tuvo contacto con el sistema de salud, pero recién a los 8 meses toma contacto con unidad de mastología. La señora trae un resultado en una ecografía donde sí se evidencia que en el cuadrante superexterno de la mama derecha una imagen nodular sólida de 20 por 10 milímetros, anfractuosa y con calcificaciones en su interior. Ahí se realiza la biopsia core, que la voy a comentar, con una ecografía axilar sin adenopatías sospechosas. Nosotros complementamos con una mamografía bilateral que se realiza en noviembre, donde se observa una extensa área de distorsión arquitectural que compromete sectores externos y superior de la mama derecha, que genera retracción del complejo areola-pezón.
Esta es la mamografía de la paciente. No sé si alguien la quiere comentar. Tenemos Bueno, a Francis. tenemos a Frances, exacto, Hola. sí. Perdón, Sabemos, no sé Frances, si me que escuchan. por ahí hacer la interpretación de este tipo de imágenes Está en bravo. fotos dista mucho de ser lo ideal, tratamos de conseguir imágenes que son mejores, pero bueno, me parece importante, más allá de las apreciaciones que puedas dar, ya contás con el informe, de repente está bueno engancharlo con lo que Carlitos mencionaba, ¿no? Ahí Y no está, digo que no. sea nuevo, quizás para algunos sí, más, menos, pero qué limitaciones tiene hoy la densidad mamaria en la etapa diagnóstica para el estudio mamográfico. En definitiva, ¿qué significa que sea un riesgo la densidad mamaria? Porque hoy conceptualmente es un riesgo para las pacientes el tener elevada densidad mamaria, y esto que decíamos que la ecografía termina siendo como el complemento ideal o a veces el mejor estudio para evaluar esta situación. Sí. En general yo estoy de acuerdo con el doctor Arevalo, que una paciente que tiene menos de 40 años, que viene con una tumoración palpable, en general el primer estudio a solicitar es la ecografía. Eso sin lugar a dudas, que tiene una sensibilidad bastante alta para la detección de tumores en este tipo de pacientes, justamente por lo que hablábamos de las mamas densas. De acuerdo también un poco a los hallazgos que haya en esa ecografía, se va a solicitar una mamografía así para complementar el estudio, ¿no? Porque la mamografía puede aportar otros hallazgos, como por ejemplo lo que decía Figueredo, la presencia de calcificaciones que sean sospechosas y que se extiendan más allá de ese tumor que a veces son difíciles de ver en la ecografía. Además, la ecografía va a permitir la valoración de la región axilar en el mismo momento en que le hacemos el estudio, cosa que ya sabemos que es muy importante, y además nos va a permitir guiar una aguja para hacer el diagnóstico, ¿no? Así que yo pienso que en esta paciente está bien pedido primero la ecografía. Pienso yo no, las recomendaciones de las guías dicen que está correcto. Cualquiera de los dos estudios me parece que son válidos. Respecto a esta mamografía, bueno, lo que se ve es un estudio que tiene una calidad diagnóstica que es bastante baja. En la proyección cráneo-caudal, que es la que se ve un problema con la derecha y la izquierda, bueno, la que dice RCC, perdón, en la derecha de la pantalla, está cortada, le falta como la mitad de la mama más o menos, justamente lo que está más cortado es el sector externo, que es como la parte más superior de la pantalla. Si trazamos una línea, ¿no?, del pezón hacia atrás, lo que queda por encima de esa línea es el sector externo, es lo que está cortado y es en realidad el lugar que estamos buscando analizar. Y bueno, y de la medio lateral oblicua, también vemos que el pezón está totalmente metido adentro de la imagen, y bueno, probablemente sea porque estuviera retraído por la patología de la paciente, ¿no? Es una mama que es densa, sí, lo esperable para una paciente de 38 años que tenga una mama densa, en este caso es una CRC, o sea, una mama heterogéneamente densa. ¿Se escucha mal o algo? Veo que Paula hace caras. Ay, estoy gritando. No, perdón. Yo te escucho medio entrecortado, pero capaz que soy yo, ¿eh? Está. Y bueno, en realidad lo que se ve lo que yo veo en esta imagen es solamente esa distorsión, ¿no? Y como me gustaría, si podemos ir una diapositiva para atrás, destacar bueno, que tanto en el informe de la ecografía, perdón, que en el informe de la mamografía no hay una medida de la lesión. Eso es importante destacarlo, porque bueno, en este tipo de tumores que presentaba la paciente, bueno, la mamografía y la ecografía tienen dificultades, ¿no?, para medir el tamaño. Yo creo que lo que pasó fue eso, que la distorsión es difícil de medir, por eso no tiene una medida en mamografía. Y bueno, no mucho más. El doctor Acevedo levantó la mano. Hola, sí, ¿cómo andás, Elisa? Un poco para complementar lo que dijo Frances y viendo un poco el tema de la mamografía y la eco, la mamografía creo que puede ser un mal examen para el screening en la paciente joven y mama densa, pero para estudio, para diagnóstico acá aportó algo muy importante, que es la discordancia que había
entre el hallazgo ecográfico y la palpación, que se palpaba un tumor muy grande, pero se veía un nódulo pequeño para lo que era 20 milímetros, acá lo aclaró la mamografía. La mamografía mostró que la distorsión era mucho más grande y mostró todo el componente de dismoplasia que tiene la tumoración alrededor y que justificaba una palpación tan grande. Así que creo que en este caso particular, la mamografía aportó lo suyo. Bueno, interesante el aporte, gracias Carlos. Frances, no has dicho nada, esto un poco quedó saldado en el consenso que la Sociedad Uruguaya de Mastología ya dejó signado, pero bueno, evidentemente frente a este hallazgo, ¿cuál sería el aporte de la ecografía axilar? ¿La haces obligatoriamente o no? Aunque no tengas la biopsia de que esto sea un carcinoma cuando estás haciendo las imágenes, ¿o no las haces? Sí, obligatoriamente, frente a cualquier lesión sospechosa de la mama, tenemos que mirar la axila, por más que no tengamos una confirmación. Si la lesión es sospechosa, es obligatorio mirar la axila de la paciente en el mismo momento que estamos haciendo la ecografía. No hay duda respecto a eso. El Perfecto, doctor Lavista gracias. levantó la mano. Caco. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, yo simplemente un aporte, como redondeando lo que dijeron todos, yo creo que en esta paciente que tiene clínicamente elementos que nos están sugiriendo, por más que tenga menos de 40 años, que nos están sugiriendo la presencia de una patología maligna, la mamografía tiene que ir. ¿Tá? La mamografía tiene que ir, por muchísimas razones. Por más que uno diga, sí, claro, tiene mamas densas, no vamos a ver nada, tiene disminuida su sensibilidad, pero el binomio mamo y ecografía es lo primero que hay que pedir. El orden, bueno, es discutible. Hay trabajos que dicen que la sensibilidad de la ecografía en estos pacientes es muy alta, pero nosotros tenemos que ver porque este tipo de lesiones a veces se asocian a lesiones tipo no nodulares, a distorsiones arquitecturales, los cuales no tienen mucha correlación con el tamaño porque cuesta medirlos. Entonces uno con la mamografía tiene una noción más de extensión lesional, ¿tá? Y amén, como dijo el doctor Figueredo, podemos llegar a ver hallazgos asociados. Podemos llegar a ver distorsión arquitectural, podemos llegar a ver algún otro hallazgo. Después, si en la evolución uno plantea, después de la core biopsia, uno plantea que puedes tener una extensión lesional que amerita un cambio de conducta terapéutica, ahí se puede realizar una resonancia magnética. Pero yo creo que el binomio mamo y eco, y más en nuestro medio que la mamografía y la ecografía, los médicos imagenólogos la ecografía la hacemos nosotros sin que necesariamente se pida, yo creo que eso no tiene que haber discusión como forma global. Mamo y eco, para lograr una extensión lesional y además valorar la axila, ¿no? Bueno, creo que nos dimos el gusto de que todos opinaran. Está claro, más allá de algunas pequeñas diferencias, así que creo oportuno que podemos avanzar. ¿Sí, Pancho? Vale. Bueno, y el resultado de la biopsia que nos trajo la paciente, un carcinoma lobular, fenotipo luminal A, con receptores de estrógenos positivos 90% y progesterona positivos en un 80%. Entonces, la siguiente pregunta que hacemos es si alguien solicitará algún otro estudio antes de planificar un tratamiento. Creo que algunos lo introdujeron ya, podemos empezar de nuevo por Carlitos, pero ¿solicitarías obligatoriamente una resonancia nuclear magnética, por ejemplo, o algún otro estudio antes de empezar la etapa de tratamiento, Carlitos? ¿O estarías seguro frente a este escenario ya con la biopsia y ensayarías un tratamiento sin otro estudio? No, yo creo que sería necesaria para plantear un tratamiento, una táctica quirúrgica, una resonancia, que nos daría mejor la imagenología y la relación, sobre todo con areola y pezón, de la lesión que está
cercana a areola y pezón para planificar un tratamiento adecuado de iniciarse por algo quirúrgico. El resto de los que ya hablaron, ¿qué piensan de la indicación de resonancia y qué podría aportar? Frances, por ejemplo. Sí, bueno, creo que si bien la resonancia prequirúrgica en el cáncer de mama es un tema como discutido, de varias opiniones, me parece que en el carcinoma lobular hay un poco más de consenso. Y bueno, yo creo que sí, que aportaría justamente por cómo es el carcinoma lobular. Pero, como sé, reiterativa, pero todos saben la multicentricidad, la bilateralidad, la multifocalidad, y bueno, la resonancia es muy sensible en la detección de esos focos adicionales, en la misma mama y en la mama contralateral, y además es el método que nos va a mostrar mejor el tamaño del tumor. Así que bueno, yo creo que sí que sería. Nosotros, en base un poco a lo que comentó Acevedo, de esa discordancia que inicialmente teníamos entre la clínica y las imágenes, y por ser un lobulillar, le solicitamos sí, una resonancia nuclear magnética, que el resultado se los vamos a mostrar ahora. Exacto. Estas son las imágenes de la resonancia, son imágenes, no son videos. No sé, Fran, si querés comentar algo en particular, si no seguimos, si realmente ves que podés aportar algo diferente del estudio en sí, más allá del con las informe que imágenes lo podemos no. leer. Sí, no, la verdad que con esas imágenes no, perdón, pero no hay como mucho para decir, digamos, más Perfecto. de lo que dice el informe, perdón, pero... Les leemos el informe entonces. Bárbaro. El informe lo que dice es que en la mama derecha existe una masa que ocupa los cuadrantes superiores de la mama con un predominio externo y el cuadrante ínfero externo, que mide aproximadamente 44 por 38 por 42 milímetros, que presenta curvas tipo 2 y 3, que genera retracción del complejo areola-pezón, pero que no impresiona un compromiso directo. Y a su vez presenta una alteración de la morfología del cuerpo mamario con un edema difuso. Y no se observan adenopatías axilares. La paciente la estadificamos sin ningún elemento de secundarismo. Y la siguiente pregunta que hacemos es: ¿qué estrategia terapéutica plantea? Si ir a una neoadyuvancia o una cirugía de inicio. Esto, de repente, para no insistir siempre sobre Carlitos al inicio, le podemos preguntar a la autora de cola, o también preguntarle a El doctor Lavista levantó Carlitos la si le mano. parece que lo mejor... ¿Perdón? El doctor Lavista levantó la mano. Ah, bueno, dale. No, yo de repente no escuché o no hablaron, pero en en la resonancia no hizo, ¿cómo se llama? No habló de los ganglios linfáticos, y la eco y la mamo, no sé si hablaron algo de... Tiene una ecografía axilar normal, y en esta resonancia informaba que la axila también era normal, no tenía adenopatías en ninguno de los estudios de perfecto. imagen. Era eso nomás. Entonces, creo que en este caso, a ver los cirujanos, pero va a ser difícil, hacer una cirugía conservadora en este caso no es planteable, y el perfil de la paciente, un luminal A, tampoco sería candidata, o gran beneficio en la quimioterapia neoadyuvante con una axila negativa, por lo cual me parece que estoy de acuerdo con hacer una cirugía de inicio. Está silenciado, Pablo. Arévalo, No sé. perdón, Carlitos, ¿qué pensás de la indicación de neoadyuvancia? ¿Tendría o no? Perdón. Perdón. Como todo cáncer, la decisión va a ser decidida en un ateneo, ¿no? Multidisciplinario, donde todo el equipo decida. Yo creo que un luminal A, como bien dijo la doctora, la respuesta es muy baja o casi nula. Lo llamativo, yo le preguntaría a Virginia, un pleomórfico luminal A, si es muy frecuente o no. Pero de cualquier manera, de ser un luminal A, la cirugía podría ser la primero de inicio, y la siguiente pregunta seguro es una mastectomía, por el tamaño, por la relación tumor-mama,
Y lo que hay que definir bien claramente es el centinela, por supuesto, pero hay que definir claramente la relación areola-pezón con tumor. ¿Y eso cómo plantearías hacerlo, Carlitos? En principio, por la resonancia, impresiona como alejado, y siempre vamos a obtener un dato intraoperatorio de una muestra retroareolar para confirmar la no existencia de lesión tumoral y poder preservar areola y pezón. Perfecto. Bueno, así más o menos lo planificamos en la unidad y procedimos a plantearle una mastectomía conservativa, como van a ver ahora. No conservativo. Una mastectomía conservativa, o sea, una mastectomía conservadora de complejo areola-pezón y piel. Bueno, la paciente se discutió en Ateneo multidisciplinario, se propuso una mastectomía conservadora de piel y pezón, ganglio centinela y una reconstrucción inmediata, y el asesoramiento genético. Estas fotos son 3 semanas del postoperatorio. Destacar que se realizó una incisión en el surco submamario, y que realmente las mamas al caer después, la incisión no se veía, y la incisión axilar que quedaba totalmente solapada dentro de la axila. La paciente tuvo una muy buena evolución en el postoperatorio. Con respecto a la anatomía patológica definitiva, arrojó que la lesión principal es un carcinoma lobulillar invasor pleomórfico de 45 por 35 por 25 milímetros. Destacaba que el margen superior de la pieza pasaba por un carcinoma lobulillar in situ y que el resto estaba libre de lesión. Como muestra el retropezón, un carcinoma lobulillar in situ, y a su vez en el cuadrante superior interno, a 4 centímetros de la lesión aproximadamente, también un carcinoma lobulillar in situ. Con respecto al ganglio centinela, una micrometástasis subcapsular. Esta pregunta nosotros quizás fue de las cosas más importantes que discutimos en el Ateneo, y ahora se la queríamos reiterar a Virginia, ¿no? Tuvimos, no sé si dificultades, pero bueno, tratar de dejar firmes algunos conceptos de lo que significa el carcinoma lobulillar in situ, o qué importancia tienen las neoplasias lobulillares in situ como definición. Si está bien o está mal informar márgenes en una neoplasia lobulillar in situ, y quizás marcar también algunas diferencias que ella nos pueda establecer entre un lobulillar invasor clásico y el pleomórfico. Bien, sí, creo que eran esos puntos a tomar de la anatomía patológica. Primero lo que dijo Arévalo, clasificar en subtipo luminal A, luminal B por técnicas convencionales y por inmunohistoquímicas es algo que es poco certero. Por supuesto que se ha basado en la expresión de receptores hormonales y X67. En X67 ha tenido una gran variación de puntos de corte porque tiene mucha falta de reproducibilidad, más allá que se estandaricen los procedimientos preanalíticos, el anticuerpo que se va a usar y el método de conteo, existe una gran variabilidad entre lo que es el 5% y el 30%. Primero se arrancó, cuando surgió la clasificación molecular y se trató de pasar a la inmunohistoquímica, que el punto de corte era 14%, después 20%, pero finalmente incluso San Galen se acopla al grupo de trabajo de X67, donde recomienda un método estandarizado, un método de conteo, una clona, pero a pesar de esto recomienda que entre 5% y 30% no solamente no es claro hacer un subtipo molecular, sino que tampoco es claro para guiar tratamientos y establecer un pronóstico. Entonces, entre esos puntos de corte, lo que se recomienda de repente es establecer que el fenotipo es luminal y no tratar de clasificarlo entre A y B, ¿verdad? El carcinoma pleomórfico en general se define con un grado nuclear 2,3, más 3 que 2,3, ¿no? Es el tamaño del núcleo, tiene que ser 4 veces el de un linfocito y se asemeja al del carcinoma ductal in situ de alto grado. Entonces creo que ahí puede haber una diferencia, pero habría que revisar un poco las láminas. Igual, lo más importante en el carcinoma molecular infiltrante, desde el punto de vista pronóstico, es igual el índice mitótico, ¿no? Pero es una disquisición entre el clásico y pleomórfico, sobre todo para el infiltrante, ¿tá? O sea que hay una pequeña diferencia ahí que se podría revisar. Con respecto al carcinoma lobulillar in situ, es igual, o sea, no todo el carcinoma lobulillar in situ es igual. Tenemos el carcinoma lobulillar in situ clásico y sus variantes, la florida y el pleomórfico, que también se basan en las características de las células
y en la extensión. El carcinoma ductal in situ pleomórfico tiene, lo que decíamos, un grado nuclear 3, similar al carcinoma ductal in situ, similar al carcinoma ductal in situ. Entonces, informar en un margen un carcinoma lobulillar in situ está incompleto, ¿verdad? Hay que decir si es clásico o si es pleomórfico. Y si es clásico, no hay que informarlo en el margen, directamente. O sea que lo primero que tiene que hacer el patólogo es definir si lo que está viendo es un carcinoma lobulillar in situ clásico o pleomórfico. Cuando es clásico, las recomendaciones actuales es no informarlo en los márgenes, porque no va a guiar, no es necesario alcanzar márgenes negativos, porque es una enfermedad que es multicéntrica, que es bilateral, que es un factor de riesgo. Entonces, probablemente vayamos a encontrar. O sea que informar un margen no debe de guiar condiciones. El carcinoma lobulillar in situ pleomórfico, el florido no tiene las características nucleares del pleomórfico. El florido se caracteriza porque tiene mayor extensión, es un carcinoma lobulillar in situ que tiene poca estroma interviniente, o tiene una marcada distensión entre más de 40 células en la unidad ductolobular, y cuando está ese in situ en el margen, por lo menos de lo que dice el libro de la Organización Mundial de la Salud, la última que tenemos, recomienda reportarlo. Y como se puede asociar a carcinoma in situ, ductal o lobular, infiltrante ductal o lobular, si es posible ampliar el margen, lo que dice la última clasificación, se recomienda ampliar. Entonces, nos quedamos cortos si decimos solo lobulillar in situ. El doctor Acevedo levantó la mano. Sí, dos cositas. Primero, para comentar lo que dijo recién Virginia, una cosa que me llamó la atención cuando salió esa disquisición que aprobada por San Galen también de entre el 5 y el 30%, me parece un margen demasiado precavido, porque si tomamos ese margen, no vemos esa nunca, ¿no? Porque ¿quién ve un quiste de 4%? Es más raro ver. No, yo por abajo de 10 en mi cabeza lo considero con bastante seguridad que corresponde al luminal A. Eso por un lado. Y por otro lado quería ir para atrás, que Pablo pasó por la parte quirúrgica ahí medio rapidito. De repente ibas a hacer más comentarios, Pablo, después, pero te quería preguntar, cuando vos tenés una situación como esta, en la cual tenés una paciente que le vas a hacer una mastectomía con preservación de areola y pezón, ¿ah? Y que tenés un cierto riesgo, como nos pasa muchas veces, de tener que en algún momento sacrificar la areola, porque por ejemplo, si vos acá tenés una biopsia retroareolar y te la informan en el intraoperatorio o en el postoperatorio, que es positiva, vas a tener que sacar la areola del pezón. Entonces uno ahí le avisa a la paciente de antemano, hay una posibilidad de que la areola del pezón se vaya, ¿ah? Ahora, por lo que veo ahí, en el resultado tan bueno que tuviste estético, seguramente que pusiste una prótesis por delante del pectoral, prepectoral. ¿Qué precaución tenés o cómo haces vos para solucionar el tema si tenés que resecar un complejo areola pezón y tenés la prótesis por delante del pectoral que no tenés nada para protegerlo? Porque eso es uno de los argumentos que a veces uno usa para cambiar de táctica y ponerla por detrás, sabiendo que si después la sacás no tenés problema porque tenés el pectoral atrás. Fuimos medio rápido porque la doctora Ortega me está por WhatsApp mandando el timing de cómo vamos, pero ahora habló largo y entendido. Lo que vos hiciste fue una muy buena pregunta y parcialmente diste la respuesta. O sea, el abordaje para lo que nosotros consideramos hoy la mastectomía conservativa o conservadora ideal, que es la nipple sparing, para nosotros es el abordaje submamario y en esta mamá chica parece la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado estético. Después, como bien dijo también Arévalo, vamos a la cirugía con el anatomopatólogo y hacemos una biopsia del retropezón. Si tenemos la desgracia de tener invasión, resecamos el complejo del retropezón, la mastectomía seguirá siendo conservativa, pero el plano de reconstrucción cambia. En principio, si bien lo he visto, no parece lo más recomendable hacer una prepectoral con una incisión en donde se tuvo que sacar el complejo areola-pezón, porque quedaría expuesta en el lugar de mayor tensión. Entonces uno lo que haría sería, probablemente si fue bien armado, tiene que ir con un expansor y un implante. Entonces coloca un implante retropectoral y cambia el plano de reconstrucción y transforma ese plano de reconstrucción en un dual plane. En definitiva, la cicatriz por la cual uno abordó la mastectomía, que es la del surco submamario, prácticamente no se va a ver, y lo que se le va a ver a la paciente es el mismo resultado que se obtiene con la mastectomía que conserva solo piel.
Así que bueno, un poco lo que teníamos planificado para ella, para esta paciente, era eso. Y la verdad que parece de buena precaución y de buen sentido común, si uno va a intentar una reconstrucción, ir con la mayor cantidad de recursos materiales posibles, y conceptualmente no es buena cosa no ir con un expansor, además de que uno piense colocar un implante. Lo más lógico, lo más seguro para todos es ir a cirugía con la posibilidad también de colocar un expansor, porque si hay un cambio táctico, uno tiene en ese momento el recurso como para. Si vas solo con implantes y no tenés cómo cambiar, entonces esta situación que tú planteás no tendrías cómo solucionarla. De la forma más segura, por lo menos. Rápidamente le damos la palabra al doctor Burgui, que está hace un ratito con la mano levantada. No, muy corto, porque me pude conectar un poco tarde, pero seguí atentamente. Muy buenos los comentarios. No, una pregunta de curioso, Pablo. ¿El ganglio positivo se los dio en el intraoperatorio o en diferido? En diferido. La intraoperatoria fue un ganglio normal. Está. Para confirmar lo que sucede muchas veces con el lobulillar. Muchas gracias. Continuamos. Bárbaro. La siguiente pregunta que realizamos es: ¿qué tratamiento adyuvante indicaría? Bueno, esta es para de cola, más allá de que puede ser discutida en un ámbito multidisciplinario, es el lugar para que la oncóloga se explaye en todo este contexto, además con una micrometástasis, ¿no? Es un análisis interesante para ello. Sí, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, los factores que habitualmente consideramos para indicar un tratamiento adyuvante, en este caso el tratamiento adyuvante sistémico, la hormonoterapia indiscutida por ser una paciente con un fenotipo luminal, y teniendo en cuenta la edad, la extensión lesional, las comorbilidades, entramos para la indicación de la quimioterapia, que podría ser como algo más discutido, una zona más gris, pero tenemos, si fuera una paciente posmenopáusica, por ejemplo, de estar disponible, todos indicaríamos la realización de un panel genómico, un oncotype, para definir si la quimioterapia le aporta algún beneficio o no. Y en este sentido está el estudio Responder, que evalúa en pacientes tanto pre como posmenopáusicas la indicación de se evalúa en pacientes con de 1 a 3 ganglios comprometidos, y que incluía pacientes con micrometástasis, y en las pacientes premenopáusicas, en todos los recurrence score se vio beneficio con la indicación de quimioterapia. O sea que con una paciente de 38 años, sumado a esto, creo que la indicación de quimioterapia es indiscutible. Y en cuanto al plan a usar, sabemos que las antraciclinas en los pacientes con receptores positivos, el beneficio es dudoso, y al tener una axila mínimamente comprometida, creo que un plan de docetaxel ciclofosfamida por 4 ciclos sería el plan a indicar en esta paciente, sabiendo que es mejor que 4 ciclos de AC, y bueno, creo que es el plan que se discutió en el servicio del Maciel y el que realizó la paciente. Perfecto. De repente también es oportunidad para aprovechar al profesor de radioterapia, Federico Lorenzo, rapidito, si él recibe esta paciente en su consulta, ¿cuál sería su indicación de tratamiento adyuvante en cuanto a la radioterapia? Buenas noches, gracias por la invitación, Pablo. Bueno, también es una paciente que cae claramente en un gris. Es para discutir en un Ateneo de radioterapia particular la indicación. Particularmente, yo en esta paciente planteo que tengo un factor de riesgo, que es la edad. Es una paciente premenopáusica. También tengo ese tamaño, que si bien no es un T3, es un T2 de 45 milímetros. La invasión perineural. Pero lo que más me aboga para hacer un tratamiento adyuvante es la localización de la lesión, que estaba cerca del complejo arterial-pezón. Entonces yo en esta paciente le planteé un tratamiento de radioterapia exclusivo a la pared, en un esquema perfeccionado moderado, obviamente no la axila. Tenemos el ensayo 1301 que incluye los brillares, que no mostró beneficio, pero sí irradiaría a la pared. O sea que encontrás una indicación formal de radioterapia de pared axilar y no irradiarías la axila. ¿Te entendí bien? Irradia pared y no axila, correcto. Perfecto.
Bueno, estaría algunas preguntas más, pero seguimos en honor al tiempo. Continuamos. Bueno, la paciente se discutió en comité de tumores y los oncólogos decidieron realizarle 3 ciclos de docetaxel y ciclofosfamida, y después se propuso seguido de endocrinoterapia y radioterapia, que la paciente no llegó a completar. Se realizó la consulta con... La indicación fueron de 4 ciclos. La paciente, por lo que va a venir después, no pudo completar los 4 ciclos, pero se indicaron 4. Spoiler. No, por eso, porque si no queda como que 3, pero en realidad la indicación fue 4. Ahí. Se realizó la consulta con oncogenética, se realizó un panel multigenético. No sé si la doctora Campos quiere comentar algo acá. Buenas noches. En realidad, brevemente, lo que nosotros hicimos fue, dado a los antecedentes familiares que ya mencionó Francisco, y por la edad de la paciente, sabiendo que toda mujer menor de 50 años con un cáncer de mama tiene indicación de realizarse un test genético, y no solamente un test genético para ver los BRCA, sino un panel multigen, además que en ella, cuando se le realizó el árbol familiar, tenía varios familiares con cánceres, tanto de digestivos como de mama, todos menores de 50 años, fue donde se derivó a la consulta en la Policlínica Oncogenética del Hospital Militar. Y acá es donde nosotros queremos que hable la doctora Nefa en la siguiente diapositiva. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, Maite. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Nosotros, bueno, Maite nos trajo la consulta de esta paciente, que por lo que dijo, dado los antecedentes, la verdad es que ella, por tener cáncer mama a los 38 años, independientemente de que fuera un lobulillar y los antecedentes familiares que además tiene, 38 años ya es indicación, sin lugar a dudas, de realizar un estudio genético. Nosotros en el estudio genético incluimos todos los genes que estén relacionados a todos los tumores potencialmente hereditarios que haya en la familia, tanto del lado materno como paterno. En este caso, el árbol tiene varios antecedentes, como dijo la doctora Campos, sobre todo la parte de cáncer de mama y tumores digestivos, especialmente cáncer gástrico del lado paterno. Aunque ella no hubiese tenido nunca un cáncer de mama, ya la familia hubiese estado bueno que viniera a una consulta oncogenética por la cantidad de antecedentes y por la edad de presentación de los distintos tipos de cáncer. Cuando ella vino a la consulta ya tenía no me acuerdo en qué etapa del diagnóstico. Quiero solo decir a título informativo que cuando el paciente ya tiene una biopsia que dice que tiene cáncer de mama, aunque no tenga la anatomía patológica definitiva, ya puede ir sacando horas. Nosotros que atendemos a todo el país tenemos mucha espera. Entonces ya con un diagnóstico de cáncer ya pueden ir sacando horas por todo lo que implica la espera y luego tratar de llegar, sobre todo en pacientes de salud pública, a realizarse el estudio genético, que muchas veces tenemos que pedir donaciones a través de una fundación para poder pagarlos. En este caso obtuvimos el resultado del estudio genético, le dieron todos los genes negativos y el único gen que destacó fue la mutación en el gen CDH1. Es nuestra tercera familia en Uruguay con esta mutación. De todo, específicamente por el cáncer gástrico. Ni siquiera el cáncer de mama es la estrella en esta mutación, es el cáncer gástrico. No quiero contar lo que viene después, capaz quiere decir otra persona, porque es una familia de libro para el CDH1. Creo que viene el final de la película, ¿eh, Pancho? Exacto. Bueno, la paciente, en abril de este año se realiza una fibrogastroscopía, destacando que la paciente en este momento estaba clínicamente asintomática del digestivo alto, y lo que el endoscopista informó es una mucosa de fundus y cuerpo congestivo con algunas ulceraciones superficiales, ¿no?, que se pueden ver en las imágenes, y muy friable el contacto con la pinza de biopsia. Se tomó la biopsia y lo que arrojó la anatomía patológica es un compromiso gástrico por un carcinoma pobremente cohesivo con componente con anillos de sello. Y se realizó una gastrectomía total oncológica con un esófago y una anastomosis. Muchas gracias. Le damos Creo para que Flor está finalizar levantando la mano. la palabra a Florencia. Quería puntualizar que este tipo de este tipo de familias con este tipo de alteración genética puntualmente, nosotros, es muy feo en un informe con pacientes que conoces poco, tener que hablar de sacarse el estómago de forma profiláctica, pero la verdad es que la literatura que tenemos, si bien por suerte no hay muchas familias que abunden en el mundo con esta mutación,
más del 50% de las personas cuando están asintomáticas y le sacan el estómago de forma de profilaxis, ya en realidad tienen un cáncer diagnosticado, y es un cáncer que muchas veces, más de la mitad, también tiene ganglios positivos al momento de la cirugía. Son cirugías que uno las plantea de forma reductora de riesgo entre los 20 y los 30 años, sobre todo por la dificultad que hay en el screening para detectar estos tumores de forma precoz. Son fibrogastros que deberían durar, dice, hay protocolos como esta con un mínimo de 30 muestras, y aún así muchos de los diagnósticos. Y el riesgo de tener cáncer de familiares con diagnóstico de cáncer de estómago. Y ella tenía riesgo, y bueno, lamentablemente fue el diagnóstico que se obtuvo. Respecto a cómo vino la anatomía patológica definitiva de ese estómago, cómo le fue después, en qué situación. Se corta un poquito. Se le corta, Flor, sí, no se Flor. escucha. Tenemos a Virginia con la mano levantada como para redondear. Sí, no, lo único casi me gustaría hacer una puntuación desde el punto de vista de anatomía patológica. Creo que este es un caso redondo y creo que es así y no hay problema, pero para tener en cuenta, la mutación CDH1 produce un tipo de células muy similares, tanto en el estómago como en el colon, como en la mama. En la mama se llama carcinoma lobulillar, con fenotipo de células en anillo. En el estómago es el carcinoma pobremente cohesivo, con células en anillo, en colon también. Entonces es muy importante siempre, y en este paciente que tiene el carcinoma ya de mama, hacer inmunohistoquímica para confirmar el sitio de origen. Con un panel básico se puede realizar y confirmar, y es necesario hacerlo, que capaz que lo tienen hecho, pero que siempre es una recomendación en este tipo de situaciones. No sé si se escuchó o a mí también se me cortó. No, se escuchó perfecto y estuvo muy bueno el aporte. Florencia puede terminar de hablar ahora. No, está silenciada. Acevedo, Yo la ¿quieres veo, agregar la algo? veo frisada, para mí está frisada, Sí. no se mueve. Capaz que Carlitos quiere agregar algo sobre la parte genética. Bueno, y si no, Ojo capaz con Vir empezamos. Carlitos y Carlos, porque no mezclamos. Carlitos es Arevalo y Carlos soy yo. Pero no quiero decir nada más, porque si no se va muy largo, y creo que ya, más de lo que dijo Florencia, sería ya demasiado. Hola, Carlos. ¿Cómo andás, Florencia? Bien. Bueno, muchas gracias a los residentes. Entonces, y pasamos al segundo caso clínico, que ahora va a estar a cargo por la doctora Fernández y el doctor Ferrer, que es del INCA. Cuando quieran, pueden empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya tenemos acá, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Mi nombre es Joaquín Ferrer, yo soy residente de primer año de Oncología Radioterápica y vamos a presentar este caso con la doctora Fernández. Siguiente. La historia clínica es una paciente de sexo femenino de 50 años, sin antecedentes personales a destacar, que tuvo una mamografía previa en 2017 con un VIRATS 2. Como antecedente de la enfermedad actual, notó una tumoración en mama izquierda hace un año, por lo que consulta. Examen físico al diagnóstico: en mama izquierda se palpó una tumoración de 6 por 6 centímetros, en radiogrado 2 a 4 centímetros de la aureola. Dame un segundito que... Bien. Ahí está. Disculpen. Que impresionan ser más de un nódulo fijo a planos profundos, y en axila homolateral se palpó una adenopatía pétrea. Seguimos. Estas son las mamografías, el enfoque craneocaudal y medio lateral oblicuo, derecho e izquierdo. Y el informe fue de unas mamas heterogéneamente densas. Se identificó una simetría global de la densidad mamaria izquierda en relación al área palpable, calcificaciones finas, pleomórficas, agrupadas,
con una extensión radiológica de 15 milímetros. Dichas alteraciones corresponden a varios nódulos sólidos, irregulares, vascularizados de hasta 33 milímetros, ubicados contiguos, y se informó un BIRATS 4C con un alto nivel de sospecha para malignidad. No sé si acá el imagenólogo quería comentar algo, o seguimos. Francis, no sé si estas imágenes... No, un poco... quería preguntar, no, están bárbaras las imágenes, las calcificaciones no las veo, pero bueno, la imagen de la mamografía está muy bien. No, la pregunta es un informe conjunto, ¿no? De mamografía y ecografía. ¿Y la axila? La axila ahora la tenemos con la mamografía. Con la ecografía. Tenemos el informe de ecografía que informa en cuadrante superior externo, de mama izquierda, subyacente del área palpable, se observan al menos 4 nódulos sólidos e hipoecoicos. El de mayor tamaño presenta márgenes microlobulados y calcificaciones intralesionales con vascularización periférica al Doppler color, de 32 por 17, 12 por 7, 12 por 9, 11 por 6 y 10 por 8. ¿Bien? Bueno, que también asociaban a alteración de la estructura del parénquima adyacente. Y ahí está el informe de la axila izquierda, que se observan 2 ganglios linfáticos con engrosamiento cortical, uno de ellos focal y otro difuso. Ambos presentan hilo graso conservador. Entonces, como conclusión diagnóstica, tenemos nódulos en mama izquierda palpables con caracteres de sospecha y adenopatías axilares homolaterales que en este contexto consideramos de aspecto sospechoso. Se realizó una corbiopsia ahí está, en la lesión mayor, 32 por 17 milímetros, que se informó con anatomía patológica un carcinoma ductal invasor, score 7, con un grado histológico final de 2. Y se realizó una punción axilar que fue positiva para malignidad. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, tenemos que fue de receptores hormonales positivos, HER2 positivo, y un KI67 de 47%, de 40%. Ahí queríamos aprovechar y preguntarle a los imagenólogos, cuando se encuentra con una enfermedad múltiple que tiene varios nódulos y en la axila, como en este caso que tiene 2 adenopatías, ¿qué criterio usan ustedes para elegir cuál de los nódulos funcionar? Tanto en la mama como en la axila, ¿cuáles ustedes utilizan? El doctor Lavista tiene la mano levantada. No, pero que hable Fran primero, que es la invitada. No, yo después opino. Qué pavada, qué pavada. No, como vi que Fernando tenía la mano levantada, bueno, en fin, cuando tenemos varios nódulos, la pregunta era, cuando tenemos varios nódulos en la mama, ¿cuál elegimos? ¿Cómo elegimos? Eso. Bien, en realidad... Y lo mismo a la axila. Bien, en realidad lo que hay que ver es si están, cuál es la situación de los nódulos, es decir, dónde están ubicados, si están en el mismo cuadrante o en un cuadrante diferente. En el caso que estén en el mismo cuadrante, vamos a elegir el que nos parezca más sospechoso, el que tenga más caracteres de sospecha, ese es el que vamos a ir a biopsiar. Y bueno, si están en cuadrantes diferentes, biopsiaríamos los dos, digamos, porque eso cambiaría la conducta. Y bueno, y en la axila, la indicación es biopsiar un solo ganglio, lo mismo, el ganglio que tenga más caracteres de sospecha. Bien, impecable. En este caso, no sé, Caco, si vas a decir algo, si no tengo a Carlos. A ver, en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fran, o sea, hay que biopsiar los que cambien la conducta quirúrgica. Si ves que son todos... para mí, esto es una sola lesión, ¿tá? Son focos de invasión con una lesión, un in situ entre las lesiones infiltrantes hay un in situ porque la asimetría palpable, global palpable que se ve en la mama izquierda, no la dan, o sea, no se explica por esos nódulos, o sea, tiene que haber algo más que explique la lesión mamográfica, o sea que para mí es toda una lesión sola, es concordante con la anatomía patológica, porque como saben, la
la imagenología orienta a la inmunohistoquímica y los nódulos que mamográficamente tienen calcificaciones son muy comúnmente los ER positivos, ER2 positivos, o sea que la core biopsia es concordante. Y después estás, como dijo Fran, concuerdo en lo del tema de la biopsia, pero recalco que para mí es una única lesión que ocupa una amplia zona de la mama y es concordante con la core biopsia, un ER2. Bien, bien, gracias, Caco. Acevedo, Sofía tenía levantada la mano y después la doctora Diana. Yo hablo, no te escuché. Acevedo. Tengo la palabra yo, sí. No te escuchaba. Creo que acá es todo un desafío para el imagenólogo, porque ahí dice, se realiza marcación del nódulo de mama. ¿Qué nódulo? Había muchos. Es todo un desafío marcar una lesión multinodular, que además tiene 6 centímetros de diámetro, en la mama estamos hablando, ¿no? En la axila es claro que hay que marcar, como decía Fran, el ganglio que se biopsió es uno solo, pero acá vos vas a dejar un clip y es poco fiable pensar que donde vos dejes el clip y esto se reduce después con una posible neoadyuvancia, la única lesión que puede quedar está alrededor del clip. O sea, esto ya es una mama que ya tiene chances reducidas, no cero, pero reducidas de poder conservarse, y marcar el nódulo, marcar en el centro de la lesión una lesión tan grande tiene poca fiabilidad para planificar luego una cirugía conservadora post-neoadyuvancia en el pequeño caso en que ello se pudiera. Bien, bien, gracias, Carlos. ¿Había alguien más, Elisa? Sí, la doctora Diana. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Ahora sí, medio cortado. Sí, me escuchan, perfecto. Yo soy Diana Martínez, Centros de Mastología. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha cortado, doctora. Un poco cortado. No sé si lo lograré, porque estoy en el Hospital Pasteur que no se oye. A ver, ahora capaz. Nada, era un detalle. En los centros que trabajamos siempre para ver suficiencia en conjunto con el radiólogo, con los ecografistas en equipo, y cuando tenemos que elegir ganglios, que es lo que más hacemos, lo que habitualmente funcionamos, el que tiene más caracteres de sospecha, miramos el fresco. Si el material es bueno, pero no vemos placas, o sea, de sustitución, entonces intentamos de nuevo en el mismo o en otro. Porque muchas veces el ganglio funcionamos en una zona que no es la que está sustituida. Un poquito eso, nos basamos un poco con los imagenólogos que trabajamos. Se cortó. Bien, se cortó. Seguimos, Sofía. Bueno, gracias, Diana, por el aporte. Seguimos, chicos. Bien, seguimos entonces. Y ahora viene la primera pregunta que vamos a hacer, es si solicitarían otro estudio para completar la valoración de esta paciente. Esta pregunta puede ir dirigida para los imagenólogos, para la oncóloga de cola, para quien quiera contestarla. Tenemos una mamografía, una eco, tenemos la core, y queríamos saber si le solicitamos algún estudio más. De extensión lesional, sí, para estadificar la paciente. A nivel No. local, es la pregunta, Sofía. Sí. ¿Si la resonancia? Sí. Bueno, capaz que los imagenólogos la contestan mejor que yo. No creo que cambie la conducta, pero no sé si va a aportar mucho más. Tengo a Pablo con la mano levantada. Para mí, el análisis del caso clínico, las dudas que estamos haciendo visible todos, ¿no? Es un nódulo, son varios nódulos, es una enfermedad múltiple, es una enfermedad multicéntrica, es una enfermedad de qué tipo, eso lo tenemos que resolver con una resonancia nuclear magnética. Me parece que tomar conductas que aspiren a un tratamiento pretendidamente conservador, que eventualmente se pueda intentar o no, tiene que ser en conocimiento de la extensión de la enfermedad.
y me parece que todos hemos dejado indirectamente expuesto que no tenemos muy claro cuánto mide esta enfermedad ni qué topografía tiene en la mama. Entonces, creo que avanzar con una resonancia nuclear magnética esclarecería eso en forma muy, muy elocuente. Paco tiene la mano levantada. No, exactamente eso que dijo Pablo. Yo creo que la resonancia me va a demostrar me va a mostrar si puede conservarse la mama, si tiene indicación de ¿cómo se llama?, de mastectomía, la verdadera extensión lesional, y después está bilateralidad, multifocalidad y multicentricidad, pero es eso, es ver verdadera extensión, porque acá hay que buscar los hallazgos nodulares y buscar los hallazgos no masa, que son los que para mí van a guiar la terapéutica, ¿no? Porque una cosa son los nódulos, pero otra cosa es la verdadera extensión, por ejemplo, de las microcalcificaciones y el carcinoma ductal in situ, que puede estar presente o no, pero yo sostengo que va a haber una amplia zona de lesión tipo no nodular, afectación de los ductos, afectación, contacto con el complejo, todos situaciones que me pueden llevar a decir, bueno, mastectomía. Pero es eso más o menos lo que dijo Pablo. Perdón, pero quiero adelantarme, pero es una paciente que tiene un tumor de 30 milímetros y es una enfermedad R2, ¿no? Conceptualmente nos estamos quizás adelantando, pero una enfermedad R2 que mide más de 30 milímetros va a tener indicación de neoadjuvancia. Entonces, como planificación de una neoadjuvancia, el estudio ideal debería ser para todos nosotros considerar resonancia nuclear magnética, ¿no? Bien, impecable, Pablo. Bueno, gracias a ambos por el aporte. Seguimos Pablo, ahora con... Pablo, no, quiero hacer una acotación, perdón. Bien, Pablo, adelante. todo ese razonamiento que vos hiciste es viable siempre y cuando vos consideres que esta paciente tiene una chance de conservar la mama. A mí me parece ya de entrada, no tengo una resonancia, ¿no? Pero me parece ya de entrada que por su multifocalidad, pensar que, y aparte no decía 3, creo que decía 6 centímetros en algún lado, ¿no? ¿No decía 6 en algún lado? Retuve 3 centímetros, pero yo digo, leí no 6. sé. Por ahí decía 60 milímetros. Al examen 32. físico de diagnóstico. Por eso. Ahí está, 6 por 6. Pensar que eso va a reducir en forma concéntrica y generar una reducción del tratamiento a una cirugía conservadora es muy optimista. No es imposible, pero uno tiende a pensar que este tipo de tumores, que ya es multifocal de entrada, va a reducir dejando el residuo en su camino. Entonces es bastante poco probable para mí de entrada. Ya esta sería una paciente que yo en el Ateneo diría, ya me conocen los que trabajan conmigo, escribiría de entrada, aunque se achique, no le voy a conservar la mama, para después no arrepentirme cuando tengo una respuesta imaginológica completa. Bien, Carlos, yo creo que coincido con todo el contexto teórico que vos marcás, pero me parece que la mejor forma de poder demostrar que algo no puede ir a una cirugía conservadora es porque vos tenés una resonancia que bueno, determinó que tuviste una respuesta dendrítica y que ese tratamiento conservador no es viable ni siquiera bajo una técnica de oncoplastia extrema. Yo no prescindiría en esta paciente, por los argumentos que anteriormente manejé, qué tipo de enfermedad es, múltiple, pero es multifocal o es multicéntrica, y además si preveo que voy a hacer una neoadjuvancia con tratamiento conservador o sin planificar un tratamiento conservador, me parece que dentro de lo ideal manejaría la resonancia como una situación a solicitar. No tendría muchas dudas, creo que termina siendo muy útil. Pero entiendo los argumentos que planificás, ¿no? Si uno dice qué respuesta va a tener la paciente, y bueno, probablemente una dendrítica. ¿Y qué posibilidades tiene de respuesta patológica completa? Y capaz que pocas, pero pocas no son igual a 0. Entonces, yo iría por ese camino. Bueno, continuamos, Sofi. Muy bien. Paco, chicos, adelante. Bien. En cuanto a la estadificación de la paciente, se pidió una tomografía de tórax, abdomen y pelvis que informó una adenomegalia axilar izquierda de 12 centímetros aproximadamente, en su eje corto y ganglios menores de 10 milímetros homolaterales y a derecha. Se identificó a nivel de la mama izquierda lesiones sólidas con centro hipodenso, necrótico, la mayor de 39 milímetros, otras de menor tamaño que miden 14 y 18 milímetros aproximadamente. Asocian alteración de la densidad de la grasa y escasa cantidad de líquido adyacente.
El resto del estudio sin otras alteraciones. Y tenemos también un centellograma óseo que fue negativo para secundarismo y lesiones óseas. Bien, completando con la estratificación inicial, tenemos un CT2, N1M0, un estadio 2B, con un fenotipo ER2 positivo y con una enfermedad múltiple en la mama izquierda. ¿Sí? Ahora seguimos con las siguientes presentaciones, sigue la doctora Fernández. La siguiente pregunta que queríamos Perdón. hacer. Quería hacer una que en esta paciente, si bien estamos de acuerdo con que sería bueno haber tenido una resonancia, no tenemos el aporte. Bien, la pregunta que le hacemos al panel es si en esta paciente está el tratamiento neoadyuvante indicado y qué esquema. Bueno, sí, como dijeron ya, es una paciente ER2 enriched, donde más allá de que logremos luego con la mama o no, por todo lo que ya se habló, tenemos en estas pacientes el lograr unas respuestas completas es un factor pronóstico también, y de acuerdo a los esquemas que usemos, podemos llegar hasta un 50% de respuestas patológicas completas, además tiene de la axila comprometida que tiene. En los esquemas, eso va a depender de la accesibilidad que tengamos de acceso a la medicación, pero bueno, el trastuzumab, sea antraciclinas, esquema secuencial sumado al trastuzumab, o si está disponible asociarle el pertuzumab al trastuzumab, que aumenta el porcentaje de respuestas patológicas completas, serían las drogas a usar. Pero creo que más allá de eso, de lo que pensemos de la cirugía después, creo que sí tiene indicación de tratamiento neoadyuvante. Buenísimo, Adriana, muchas gracias. Bien, del tratamiento que se le realizó a esta paciente, recibió 4 ciclos de adriamicina ciclofosfamida, 4 ciclos de docetaxel y trastuzumab, que lo sigue recibiendo de manera adyuvante. Luego la siguiente pregunta es ¿qué estudios imagenológicos solicitaría para evaluar la respuesta a la neoadyuvancia? La opción A es la mamografía y la ecografía de mama, la opción B es una resonancia magnética de mama, y la opción C es una mamografía, una ecografía y una resonancia nuclear magnética de mama. El doctor Lavista tiene levantada la mano. Porque Fran está media complicada, entonces la estoy cubriendo. Bueno, en realidad, para valorar la respuesta a la neoadyuvancia, si no contamos con una resonancia previa, lo único que puede hacer una resonancia para valorar la respuesta es describir la foto del momento. O sea, no va a valorar la respuesta. Puede decir, ¿hay lesión? No hay lesión. Pero no va a poder decir si respondió centrífuga de forma concéntrica o de forma dendrítica, porque no tiene la primer parte de la película. Por lo tanto, mamo y eco seguro. Y rezo yo creo que no le va a venir mal, porque de última vamos a poder, entre comillas, valorar cómo está la extensión de la enfermedad. Pero el valor de la resonancia en respuesta a la neoadyuvancia siempre se compara con una previa. Por lo tanto, no la pido para valorar respuesta, la pido para analizar la situación actual. Impecable, de acuerdo. O sea que la correcta en este caso sería la C, mamo, eco más resonancia. Buenísimo, gracias, Caco. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Fue lo que le solicitó a la paciente. Exacto, la paciente cuenta con una mamografía y una ecografía mamaria que informa mamas heterogéneamente densas, una mínima distorsión arquitectural en el cuadrante superoexterno de mama izquierda, en el sector medio de la radiora 2. Ecográficamente corresponde a área sólida hipocoica irregular de 15 por 11 milímetros, y en la ecografía axilar no se detectaron adenopatías. Le hicieron esta vez una resonancia nuclear magnética de ambas mamas, que informa una mínima distorsión arquitectural en cuadrante superoexterno de mama izquierda, que no realza con medio de contraste, sin otras áreas de realce anómalo con el medio de contraste,
No se identifican adenopatías en regiones axilares y cadenas mamarias internas, un BRAF6, malignidad confirmada. En esta diapositiva pusimos la mamografía pretratamiento neoadyuvante y la mamografía post-tratamiento, por si alguien del panel de imagenología lo quiere comentar. Caco, ¿cómo la ves como para aportar algo? Si no, seguimos. No, digo, así con esas fotos se ve que hay una disminución de la asimetría global izquierda. No puedo, incluso es mejor diagnósticamente la última mamografía muestra mucho más cosas, pero no puedo hacer un análisis imagenológico porque las imágenes no están, no las puedo hacer zoom y que conserve la calidad, pero Claro. se ve claramente una disminución de la asimetría global. Bien, impecable. Hay algo, disculpen que los interrumpa, pero le estoy tratando de prestar atención desde hoy a las imágenes. Digo, y esto puede venir de la mano de lo que comentó Acevedo antes. Yo no veo en las imágenes el clip o el artefacto que a veces generan la marca de Hidromar, que genera como una especie de halo alrededor del clip. Pero la imagen, pero el artefacto, los clips lo dan en la resonancia, no lo dan en la mama. Sí, pero en la mamografía, Caco, a veces ves los clips. No, pero igualmente quería preguntar, porque no me quedó claro de la historia, si lo habían puesto. ¿En la historia dijeron que habían puesto clip o no? Sí, lo habían puesto y la paciente tiene la ecografía, en lo cual acá en No me acordaba, exacto, no me acordaba de ese dato, porque ahí va, está. En la eco pueden o no verse los clips. Pueden o no verse los clips. En donde se ven los clips, porque los clips tienen densidad metálica, o sea, se ve como un artefacto metálico es en la mamo. Y después obvio que en la reso. Pero la eco puede no mostrarlos si uno no los va a buscar específicamente. Pero en la mamo se tienen que ver, pero con este zoom no se van a ver. Acá están los videos de la resonancia magnética. Bien, esos son los 3 videos que pudimos acceder. De esto nada, ¿no, Caco? Seguimos. ¿El informe? Estaba anteriormente aquí. A ver. No, pero entonces ahí creo que hay una discordancia con el informe de la reso. Pongan el primer video. A ver, seguí. No, era por allá, por Avenida Italia, sí, sale Avenida Italia. Está, perfecto. Pasen el con contraste, a ver. Seguí el otro. Ese no. A ver ahí, pasa ese. No, el siguiente. Son estos 3. Está, bueno, entonces
acá lo único que yo puedo sacar en conclusión es que tiene una gran secuela supuestamente tumoral que se ve en el primer video, pero no te puedo hablar de respuesta porque no tengo la secuencia con contraste. Porque una de las características por qué la resonancia es mejor que los otros métodos es porque no solamente me da la información morfológica, en este caso sería una distorsión secuelar, sino que me habla de la respuesta a través del medio de contraste. Entonces, yo lo que veo es una distorsión que va desde el pectoral hasta cerca de la areola, del complejo areola-pezón, pero no te puedo decir si eso realza o no realza. Vamos a tomar como si no realzara porque el informe lo dice. Pero lo importante de la resonancia son las secuencias con medio de contraste. Lujo. Bien. Ahora, en cuanto al manejo quirúrgico axilar en esta paciente, las opciones que pusimos fue la A, la linfadenectomía axilar; B, la disección del ganglio metastásico marcado, el TAD; C, TAD más biopsia de ganglio centinela; o D, solamente biopsia de ganglio centinela. Y más allá del manejo axilar, también un poco del manejo de la mama, ¿no? O sea, sé que ya lo hablamos, Carlos tiene su postura, Pablo podría plantear otra. Viendo un poquito las imágenes de la respuesta, ¿qué manejo quirúrgico qué plantearían para esta paciente? Tenemos, Sofía, al doctor Carlitos Arévalo por la parte de cirugía, no sé si quiere dar su opinión. Sí, vamos por parte, entonces vamos por la mama. Bien. Uno podría plantearse, como Pablo lo planteó también, una cirugía conservadora dada la respuesta que ha tenido imagenológicamente. Señaladas como correctas en el último consenso. Ahora, en el manejo de la mama, Arévalo se cortó. Carlitos. Sí. No. Carlitos se cortó. Ah. Pareció Pablo. Por eso Sigue, Carlitos. Estaba hablando Carlitos, Pablo. Espera un poquito, Pablo. Dale, perfecto. Ok. Decía, en la mama podemos plantearnos una cirugía conservadora, si bien yo en mis manos estoy de acuerdo que no me quedaría tranquilo, no sabiendo el examen clínico actual, qué es lo que queda de residuo. Por lo tanto, la cirugía podría tentarse. Tenemos un clip solo, que yo no lo vi en ninguna de las imágenes hasta ahora, pero de cualquier manera no me quedaría tranquilo que no me quede el hecho tumoral. Por lo tanto, tal vez plantearía una mastectomía, con preservación de piel, de areola y pezón. Y en la axila, sin lugar a dudas, un TAD más biopsia de ganglio centinela, creo que sería lo indicado en esta paciente. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Algún cirujano más quiere aportar? Acevedo, está levantando la mano. Escuchamos, Carlos. Está silenciado. Sobre la mama lo que quería advertir es el riesgo que tenemos en esta paciente de que ella tenía una respuesta fragmentada, es decir, que el tumor se fragmentó y que además de ese foco que se ve en la resonancia, que mide 3 centímetros, que no sabemos si es cicatriz solo o capta porque Caco, como bien dijo, no vio contraste, haya otros microfocos que a veces no los detecta la imagen, no los detecta la resonancia. Entonces puede pasar que tú le hagas una cirugía conservadora alrededor del clip y alrededor de la cicatriz, y después el patólogo te diga que hay tumor multifocal. En ese caso, ahí tenés un riesgo importante de haber dejado tumor. Así que si yo planteo en forma aventurada de que puedo conservar la mama, tengo que saber que si tengo tumor multifocal, debo arrepentirme de esa cirugía. Y después, en cuanto al manejo de la axila, apuntar que, como lo dicen las pautas de la Sociedad Uruguaya de Mastología del año pasado, es válido
tanto el TAD con centinela como el centinela con doble técnica, siempre y cuando se obtengan 3 ganglios. Son los dos válidos para la gente que no tiene el andamiaje armado para efectuar TAD. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más o seguimos? No sé, Sofía, Pablo, que quedó como cortado, si quiere aportar algo más. No, nada, simplemente que me parece muy difícil. Decía, vamos a coincidir mucho más en el manejo de la axila que en la conducta a tomar en si podemos o no conservar la mama, porque el sentido de conservar la mama es poder lograr una resección con márgenes libres en un contexto de buen resultado estético. Si uno no ve a la paciente, no sabe en definitiva cuánto volumen mamario tiene, si tiene tosis, si no tiene tosis, si es una mama grasa, qué riesgo tiene de desplazar volúmenes, intentar cirugías que no sean las clásicas, es imposible poder estimarlo. Así que bueno, me parece que todo lo que se dijo está más que bien expresado. Bien, gracias. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico que se le realizó a esta paciente a nivel de la mama, se le hizo una mastectomía segmentaria. Destacamos de la anatomía patológica extemporánea, confirma la presencia de un lecho tumoral con marcada fibrosis periférica, no identificando células malignas. Se marcan los bordes de resección con 4 clips de titanio en el músculo pectoral mayor. A nivel axilar, identificación de adenopatía marcada con arpón que no coincide con ganglio centinela, identificación de ganglio centinela y adenopatías palpables en grasa axilar, una PEC extemporánea negativa para malignidad en todas las adenopatías. Buenísimo. Ahí yo quería aprovechar, hacerle una consulta a los cirujanos, algo bastante controversial para nosotros, que es la colocación de clips en el pectoral mayor. Todos toman esa conducta, lo fijan ahí porque los clips migran, no, lo colocan en el lecho real. ¿Cómo es que se maneja? El doctor Acevedo debe estar saltando por el micrófono para contestar esa pregunta. Bueno, Adelante, doctor los clips tenemos que entender de que sirven para marcar lo que es la conducta clásica, hacer un boost. ¿Para qué ponemos clip? Para poder hacer un boost. Después podemos discutir si actualmente el boost tiene lugar o no, pero bueno, en la medida que queramos hacer boost tiene lugar la indicación de colocar clip. La idea de colocar el clip es colocarlo en la topografía más cercana a donde estaba el tumor. No necesariamente un tumor, a no ser que sea profundo, vinculado al plano del pectoral mayor, tiene que ser colocado en el pectoral mayor. Y los márgenes son márgenes. O sea, si precisamos márgenes que no toquen la tinta, eso es valedero para posterior, anterior y márgenes laterales. Digo porque esto de ir con la cirugía hasta la aponeurosis del pectoral mayor tampoco tiene mucha validez científica ni tiene mucho sentido común. Entonces, el clip sirve para poder topografiar la eventual cavidad más real en donde estuvo ese tumor, y también sirve, sobre todo en la era de la cirugía oncoplástica, para ir a tener que ampliar márgenes si uno necesariamente tuviese que hacer una retoma de los márgenes. Entonces, para eso también sirve. Pero no sé si pude contestarla porque me sorprendió un poco la pregunta de colocar necesariamente un clip en la aponeurosis del pectoral mayor. Te veo la explicación. Yo, por lo menos. Pablo, Capaz que la entendí mal. lo pregunta eso porque hay una costumbre muy expandida, que recién se está extinguiendo ahora, de colocar los clips en el pectoral y no en los márgenes verdaderos. ¿tá? Nosotros en el hospital tuvimos un caso muy icónico, en el cual en su momento se operó hace como 10 años la paciente, se colocaron los clips en el pectoral, no en los márgenes, y la paciente recayó. Y cuando recayó, en algún momento se planteó la radioterapia, y la radioterapia fue el boost apuntado en forma equivocada, no a donde estaba la recaída, sino a donde no estaba, por una colocación en el pectoral y no en los márgenes reales, porque no estaban en la profundidad como bien vos apuntaste. Pero quiero que sepas que de repente, bueno, no sé si llegaste a esa época, hay una costumbre muy expandida de colocarlos a nivel del pectoral. Fue siempre una costumbre por muchos años. Y ahora, a instancia de los radioterapeutas, estamos dejando de colocar los planos a nivel del pectoral, donde no siempre estaba el tumor, sino en los márgenes reales. ¿tá?
Sin contar que estamos luchando por tener el dispositivo tridimensional, el Biosorb, que es el que nos ayudaría a marcar en forma más, digamos, práctica la tridimensionalidad del lecho tumoral. El doctor Burgui, Sofía, está con la mano levantada. Sí, cortito, totalmente. Muy bueno este comentario, Pablo. Digo, uno por viejo y por tantos años en esto. La recomendación inicial venía de los radioterapeutas. Yo me acuerdo que luego me decía, sos de los pocos que me pone clips. Pero el punto pasa de que naturalmente, de acuerdo a la topografía, no vas hasta la aponeurosis del pectoral. Y muchas veces los clips te sirven mucho más para de repente, si hay que ampliar, como tú decís, o de repente como control y si aparece después alguna recidiva o alguna otra imagen con el tiempo, saber en relación a la colocación de los clips. Con una salvedad, muchas veces cuando se dejó de poner los clips en el pectoral mayor y se ponían los clips en los bordes del lecho tumoral, muchas veces cuando haces la movilización de la glándula para hacer una reconstrucción, movilizás obviamente el lugar de origen y entonces el bus no iba a estar exactamente. Pero bueno, los radioterapeutas cuando comentábamos eso nos decían que mientras esté en el lugar aproximado del bus, servía igual que estuvieran los clips colocados. Pero bueno, es lo que quería aportar de cómo fue la evolución de esto, de que primero nos dijeron que lo pusieron en el pectoral y después con el tiempo nos dijeron no lo hacíamos, de hecho, porque no lo considerábamos natural ir hasta el pectoral cuando no era necesario llegar hasta ahí. Era eso. Bien, buenísimo. Acá le estoy mostrando a los radioterapeutas el próximo paso, que es este. Ahí tenemos un Biosorb, que es una estructura tridimensional con los clips colocados para rellenar el lugar del lecho. ¡Qué grande, Charlie! ¡Qué grande! Me dio doctor la vista. Que lo tenías en el bolsillo. No, es un llaverito, pero no se puede colocar. Te tomó de sorpresa esto, ¿no? Claro. Los millennials van a decir que este señor lo está tengo todo en el tomado. auto. Estoy en el auto y lo tengo en el auto guardado, imagínate. Esto me toma de sorpresa, dijo Carlos. Continuemos, por favor. Buenísimo. Bien. El informe de la anatomía patológica definitiva, una cicatriz fibrosa de 60 por 40 milímetros de eje mayor con evidencia de células neoplásicas aisladas, márgenes libres, un ganglio centinela y 5 ganglios no centinelas libres de enfermedad, 0 de 6. En cuanto a la anatomía patológica, existen marcadores para analizar la pieza en el contexto post-neoadyuvancia. A mí no sé si alguien levantó la mano, pero me gustaría comentar antes de eso una cosita, algo del residual cancer burden, que no sé si está hecho. A ver, pasa para un cachito para atrás. Lo pusimos acá justito porque... Claro, el tema es que informar células tumorales aisladas en el tumor, en la parte de tumor, no en los ganglios, no es algo que esté estandarizado ni que se informe. Porque vos, parte de la respuesta a la neoadyuvancia es tener células tumorales aisladas. Entonces, hay que lograr sumar el área de las células tumorales aisladas. A veces tenés 3 células tumorales aisladas en cada lonja de tumor, y si tú sumás las lonjas, tenés un tumor que puede llegar a medir el tamaño original, de 3 centímetros, por ejemplo, con una celularidad de 1%. Entonces, creo que, no sé cómo hicieron el lecho, o sea, ese lecho tumoral, que está acá 60 por 40, había células tumorales en todo el lecho, entonces. Lo que hay que informar es el tamaño. O sea, no se informa células neoplásicas aisladas, sino que se informa lecho tumor de tanto por tanto, con celularidad de tanto. Y así es como se hace el residual cancer burden. O sea, informar células neoplásicas aisladas es una terminología que se usa sobre todo para los ganglios, cuando ves células tumorales aisladas. Pero que en realidad, para un ganglio metastásico, se hace igual que en el lecho tumoral de la mama. Por más que tenga células tumorales aisladas, se suma desde donde está una hasta donde está la otra. O sea que esta manera así de informar no está muy claro. Sí, al hacerlo al hacer el residual cancer burden, ese 60 por 40, no sé si tomaron como el lecho sin tumor o lecho con tumor.
Es que es una pregunta frecuente entre los patólogos que nos hacemos. Cuando ponemos 60×40, no es el lecho fibroso. Lo que se pone ahí es el 60×40 de lo que ocupa el tumor hoy por hoy. ¿Ah? Después pones la celularidad, el porcentaje de in situ. Y con respecto a los ganglios, si bien no tienen metástasis, cuando no tienen metástasis lo importante es informar si tienen lecho tumoral reconocible. Porque hay veces que la respuesta en los ganglios es completa, desaparece todo, y es bárbaro, pero hay veces que desaparece el tumor, pero hay fibrosis, y eso tiene un pronóstico diferente, aunque no tengan metástasis. O sea que serían 2 detallecitos a informar. Con respecto a si hacer inmunohistoquímica en el tumor que queda, nosotros siempre recomendamos, y está recomendado por la literatura, los marcadores que fueron originalmente negativos, repetirlos en lo que queda de tumor, porque puede cambiar, es bajo el porcentaje que cambia, pero puede cambiar. Y si lo que queda es receptor hormonal positivos, le das una chance de tratamiento adicional. No sé si tiene hecho inmunohistoquímica o no el caso, y no sé si alguien quiere aportar algo más. Yo tengo una pregunta, Virginia, para vos. Sí. ¿Para vos esto es una respuesta concéntrica o es una respuesta difusa o dendrítica? Bueno, es que la verdad que no estoy bien, no lo vi. O sea, si nosotros vemos que esas células tumorales aisladas están concentraditas en un sector, se puede considerar una respuesta concéntrica. Pero si tú tenés células neoplásicas aisladas que están desde un extremo del lecho hasta el otro extremo del lecho, es una respuesta dendrítica. Entonces, eso de informar células tumorales aisladas, creo que no está bien ejemplificado lo que está pasando ahí. Bien, no sé perfecto. Si eso responde. Sí, responde mi pregunta. Tampoco Después está claro si los clips se sacaron, ¿no? Porque no están expresados. Sí, Siempre lo ideal es... Perdón, sí. No, el patólogo Siempre puso lo ideal que es- vio el arpón del clip. Sabemos que los clips a veces se mueven, lo ideal es tener el arpón y el clip, eso es lo ideal, y uno se queda tranquilo cuando ve una respuesta completa, estoy viendo el lecho, estoy viendo el clip, estoy viendo el arpón, estoy viendo el lugar. Pero a veces los clips se mueven y lo ideal es tener todas las herramientas, el arpón, el clip, el lecho, y ahí es cuando nos quedamos todos tranquilos. No sé si acá quiere decir que se informó el ER2 o no. No. Se me dio. Bien. ¿Continúo? Sí. Bien, luego la paciente es remitida a policlínica de radioterapia por un tratamiento adyuvante. La pregunta ahora entonces es en cuanto al tratamiento de radioterapia a nivel de la mama, ¿qué esquema de tratamiento se utilizaría? ¿Es un normofraccionamiento o un hipofraccionamiento? Y esta pregunta va dirigida especialmente al profesor de la cátedra, el doctor Lorenzo. Si nos puedes conversar un poquitito, Fede, de lo que es el normo, qué es el hipo, hacia dónde vamos. Bueno, vamos algo general y medio rápido, ya estamos muy atrasados. El normofraccionamiento es el tratamiento estándar que siempre se usa en radioterapia, que es un esquema de una fracción por día en 200 centigrados. El hipofraccionamiento es aumentar la dosis fracción y disminuir la cantidad de días totales del tratamiento, siempre con una dosis por día. Es lo que está yendo la radioterapia. Ya casi algunos autores hablan del normofraccionamiento al hipofraccionamiento. Pero bueno, en mama vamos hacia eso. En el tema axilar todavía no es concluyente la literatura porque se basa en análisis retrospectivos, pero en principio yo plantearía a esta paciente un tratamiento hipofraccionado. Impecable. ¿Y qué volúmenes seleccionarías? Bueno, acá hay una discusión que es que hay 2 trabajos prospectivos, pero vamos a analizar un poco. Esto es un caso que aún no está claro, está en continuo evolución. Podemos ver la evolución que pasó en St. Gallen. Entre St. Gallen 2021, la votación de irradiar esta axila fue bastante alta, y en el 2023 hubo un 38% que votó a favor de irradiar la axila y un 44% que no, en un caso muy similar. Muy similar. Por lo tanto, es algo que ahí está en debate constante. Hay 3 ensayos retrospectivos, 2 grandes, 2 series de casos grandes americanos y uno coreano. Ninguno, si bien trataron de emparejar,
mostró impacto al irradiar la axila en sobrevida global, sí sobrevida libre de enfermedad. Y hay 2 trabajos en curso en este momento, uno ya un viejo conocido que lo nombramos todos los años, que es el B51, la RTOG. Este ensayo va a tener sus datos para el 2026. Esta paciente podría entrar en reclutamiento para este ensayo si hubiera sido Uruguay un país candidato. Y hay otro ensayo que está en curso, que no es tan famoso, que es el ATENEC. Este es un ensayo que me interesa mucho en particular, si bien es un ensayo que empezó en marzo del 2021 a reclutar pacientes y van a tener sus resultados en el 2030. Es el primer ensayo que realmente toma la MRT en mama como el tratamiento casi estándar. Y aparte, divide en 3 ramas, y una rama va para el vaciamiento axilar. Entonces compara radioterapia axilar, vaciamiento axilar o tratamiento adyuvante clásico. Así que bueno, habrá que esperar un poquito, pero particularmente esta paciente yo trataría la mama, el CT de mama y los niveles gangliolares 3 y supraclavicular, un esquema de hipofraccionamiento. Bárbaro. Ahí lee si querés las opciones, Pau. Bien, las opciones que habíamos propuesto eran la opción A, que la paciente tiene indicación de radioterapia adyuvante en niveles ganglionares axilar 3 y supraclavicular por tratarse de una paciente de 50 años con una enfermedad múltiple, un inmunofenotipo ER2 positivo. La opción B, que existe evidencia suficiente para afirmar que la radioterapia adyuvante axilar no está indicada en este caso, ya que tuvo una respuesta patológica completa. Y la opción C, que la mejor opción terapéutica para esta paciente, dado que inicialmente presentó axila positiva, es realizar adyuvancia sobre todas las regiones ganglionares, incluyendo cadena mamaria interna. Bien, bueno, creo que ya quedó contestada. El profesor iría por la opción A, que es irradiarle la mama y la axila alta. Y faltaría el BUS. El BUS sí se lo haría también. Va la siguiente pregunta, doctor, no se me adelante. Okay. Exacto. En verdad era el anterior, hablando del tratamiento de radioterapia a nivel de la mama, si esta paciente tiene indicación de hacer un boost a nivel del lecho quirúrgico. Sí, yo a esta paciente realmente le haría un BUS. El BUS es un clásico de la radioterapia, como dijeron algunos cirujanos. Ya tiene evidencia de más de 10 años en trabajos randomizados fase 3 con un gran impacto en la sobrevida libre de recaída. Si bien se ha ido desescalando en la indicación de BUS actualmente, y aparte se hace con técnicas modernas el BUS simultáneo. Entonces, esta paciente tiene un factor para mí muy importante que era el T. Yo casi la interpretaría, como dijo Fernando, por un T3. Esta paciente casi era un T3, porque tendría esas conexiones in situ probablemente. Entonces, claramente es una paciente joven, con un tumor grande, por más que tenga una respuesta muy buena a la quimioterapia, yo le haría un BUS hipofraccionado de 1000 centigrados en 4 fracciones, y de contar con la técnica se lo haría integrado. Bárbaro. Y si nos puedes repasar, profesor, como para esquematizarlo al resto, ¿en qué paciente se podría omitir el boost? Bueno, el BUS es discutible en pacientes de 50 a 60 años, dependiendo de la guía, en pacientes preferentemente luminal A, tumores T1, T2, que no tengan contacto con márgenes positivos y que tengan un componente in situ menor al 25%. Esa sería una paciente ideal para omitirlo. Impecable. Seguimos, muchas gracias. Bien, esta ya en verdad ¿Ya las contestamos? Ya quedó contestada. Y bien, como para ir cerrando el caso, acá quedó una reconstrucción en 3 dimensiones de la planificación real de esta paciente. No sé por qué no me aparece el cursor. Como para señalar. A esta paciente se le hizo un tratamiento de 50 Gray normofraccionado, o sea, de 2 Gray fracción día, a nivel de CT de mama, que es lo que está en rosado, y el niveles ganglionares 3 y supraclavicular, que no lo estoy pudiendo señalar porque no me aparece el cursor. Y, capaz que puedes salir de presentación, Paula, y ahí te va a dejar señalar. Sí. Sí, ahí. Perfecto. Se le indicó 50 grays en un homofraccionamiento de 2 gray fracción a nivel del CT de la mama, que es lo rosado, y a los niveles ganglionares 3 y supraclavicular, y 10 gray con un hipofraccionamiento en 4 fracciones boost al lecho quirúrgico,
Acá lo que se puede ver es el contorneo de los órganos de riesgo, el pulmón izquierdo y el corazón. Y acá es una reconstrucción de los campos de tratamiento, los tangentes hacia la mama izquierda, un tangente interno y un tangente externo, y los campos hacia los ganglios axilares altos, digamos, un campo anterior y un campo posterior. Lo que queríamos mostrar un poco con esta diapo es para que se entienda un poco nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos la tomografía de la paciente y contorneamos corte por corte todo lo que es volumen, donde puede haber enfermedad clínica, que obviamente no es macroscópica, pero puede ser microscópica. Entonces contorneamos todo lo que es el volumen mamario, contorneamos aparte lo que es el bust, contorneamos las regiones, los órganos de riesgo, y con eso no. Y el TPS que tenemos en nuestro sistema de planificación, podemos ver, bueno, cuánta dosis le está llegando realmente a toda la glándula mamaria, si realmente logramos cubrir los niveles con la dosis prescripta. Tenemos que cuidar el corazón, los pulmones, todos los órganos de riesgo que están alrededor, y para eso tenemos que dibujarlos, corte por corte. En la tomografía decimos corazón, pulmón, mama, corazón, pulmón, mama. Con eso se hace toda una reconstrucción 3D de lo que dibujamos, y sabemos perfectamente, precisamente la dosis que está recibiendo cada parte del organismo. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aporte? Con esto Bueno, ya siendo las 10 menos 20, creo que, bueno, agradecer a todos la participación, especialmente a los residentes que hicieron unas muy buenas presentaciones, muy completas, y todo lleva tiempo, todos estamos trabajando mucho, y a todos nos lleva tiempo dedicarnos a una actividad científica que con el único objetivo de aprender y mejorar lo que estamos haciendo. Así que felicitaciones, y gracias a los referentes que estuvieron apoyando y al equipo atrás de los residentes que estuvo bueno, guiándolos y haciendo las presentaciones. La verdad que es una de las actividades científicas que personalmente son las que más me gusta mucho la actividad interdisciplinaria, creo que se aprende mucho. Y bueno, y no sé si Elisa, Pablo, ¿quieren decir algo más? Felicitarlos de nuevo. Gracias, realmente gracias a los residentes por tomarse el tiempo, con todas las tareas que siempre hacen, además de asistir pacientes, para meterle a esto, que es incorporar gente nueva y fresca a la mastología. Gracias a todos, y están preguntando dónde se puede ver la sesión. En unos días va a quedar subida en el sitio web, como todas las otras sesiones, capaz que en una semana más o menos ya está en el sitio web. Aparte de las presentaciones, muy buena la selección de los pacientes, que nos hizo sacudir las neuronas, así que eso siempre es de muy buen recibo. Así que felicitaciones a todos los equipos, ¿no? A los que apoyaron y a los residentes. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Que pasen bien, gracias. Chao. Gracias. Bueno, está, ¿no? Perfecto, bien. Estamos en Bueno, contacto. nos vemos. La próxima ya está beso. Yanella. Chao. Chao.